Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a hacer un análisis de la solvencia de la empresa a través del fondo de maniobra y los ratios, así como las posibles soluciones para resolver esta situación. Solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas. Cuanto más solvente es la empresa, menos problemas tiene para cumplir con sus obligaciones. A la hora de medir la solvencia tenemos que considerar el plazo de vencimiento de la deuda. Así consideraremos solvencia a corto plazo y solvencia a largo plazo. Solvencia a corto plazo, fondo de maniobra. En el balance, el pasivo a corto plazo refleja las deudas más apremiantes, las que tenemos que devolver antes. Para pagar esas deudas, las empresas deben disponer de recursos que sean fácilmente convertibles en dinero. Es decir, necesitan activos con gran liquidez. Los activos más líquidos son los activos corrientes. La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente se denomina fondo de maniobra y también recibe el nombre de fondo de rotación, fondo de capital circulante o capital corriente. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos una empresa que tiene un activo de 100 y un patrimonio neto y pasivo de 100. La composición del activo es: el activo no corriente es 40 y el activo corriente es 60. Mientras que el pasivo no corriente, es decir, el patrimonio neto y el pasivo a largo plazo es 80 y el pasivo corriente es 20. Es decir, las deudas a corto plazo que tiene esta empresa es de 20 y tiene unos activos corrientes de 60, es decir, activos que puede convertir fácilmente en dinero, que serían las existencias, el realizable y el disponible. Con lo cual, para calcular el fondo de maniobra, lo que vamos a hacer es fondo de maniobra igual activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, fondo de maniobra es 60 menos 20, que es 40. Si el fondo de maniobra es positivo, significa que la empresa es solvente a corto plazo, es decir, puede afrontar sus deudas más apremiantes. Si el fondo de maniobra es negativo, significa que con los activos corrientes, existencias, realizable y disponible, no podemos pagar las deudas a corto plazo. Cuando esto ocurre, tenemos que vender algunos activos fijos, pero estos son más difíciles de vender y podemos tener impagos. Por ejemplo, si queremos vender una propiedad inmobiliaria, pues eso puede llevarnos 6 meses, un año, y entonces no seríamos capaces de devolver las deudas a corto plazo y nos volveríamos insolventes. Ratio de liquidez. Hay otras formas de medir la solvencia a corto plazo, que es mediante los ratios. El ratio de liquidez se calcula así: es el activo corriente entre el pasivo corriente, es decir, existencia realizable y disponible entre pasivo corriente. En este caso, en este ejemplo que teníamos, el activo corriente es 60 y el pasivo corriente es 20, con lo cual el ratio de liquidez es 60 entre 20, que es 3. Por cada euro de deuda a corto plazo, la empresa dispone de 3 euros en activos corrientes. Otro ratio importante es el ratio de tesorería, también llamado test ácido o distancia a la suspensión de pagos. Para calcular el ratio de tesorería, lo que vamos a hacer es realizable más disponible partido del pasivo corriente. En el ejemplo en el que teníamos, supongamos que las existencias es de 20, el realizable es de 20 y el disponible es de 20, es decir, el total del activo corriente es 60 y el pasivo corriente es 20. Con lo cual el ratio de tesorería sería el realizable más el disponible, que suma 40, entre 20, que es 2. Se consideran valores adecuados si el dato es mayor que 0,75, nuestro dato es de 2, con lo cual esta empresa es bastante solvente, no va a tener muchos problemas de pagar sus deudas. Un último ratio es el ratio de disponibilidad o el ratio de tesorería inmediata. Este ratio consiste en dividir disponible entre el pasivo corriente. En el ejemplo que estamos viendo, el ratio de tesorería inmediata o de disponibilidad es 1, porque es 20 entre 20, que es 1. Esto significa que la empresa puede pagar a día de hoy, con el dinero que tiene en el banco, en la caja o en activos líquidos equivalentes, todas sus deudas a corto plazo. Es decir, la empresa no tiene absolutamente ningún problema para pagar sus deudas a corto plazo. Solvencia a largo plazo. La solvencia a largo plazo mide la capacidad que tiene la compañía para devolver todas sus deudas, tanto a corto como a largo plazo. Una manera de medir la solvencia es el ratio de garantía. El ratio de garantía es el activo entre el pasivo, entendiendo por pasivo solo las deudas, no el patrimonio neto. Por ejemplo, si tenemos este balance donde el activo es 100 y el patrimonio neto más el pasivo también es 100, pero tenemos que el patrimonio neto son 60 y el pasivo no corriente es 20 y el pasivo corriente es 20. Es decir, el total de los pasivos sería 40. Entonces, para calcular el ratio de garantía tenemos que hacer activo entre pasivo, es decir, 100
que es el valor total del activo, entre 40, que es el valor total de los pasivos, y esto nos da 2,5. Se recomiendan valores mayores que 1,5 para que la empresa sea considerada una empresa solvente a largo plazo. Soluciones para evitar la insolvencia. Cuando una empresa tiene problemas para pagar sus deudas, puede intentar estas soluciones: refinanciación, ampliación de capital, concurso de acreedores. Refinanciación. Esta solución puede servir cuando se tiene insolvencia a corto plazo. El fondo de maniobra es negativo y tenemos dificultades para pagar a nuestros acreedores. Refinanciar consiste en: se pide un crédito a largo plazo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo en el que el activo corriente es 30 y el pasivo corriente es 50, es decir, el fondo de maniobra es menos 20 y no podemos pagar a nuestros acreedores a corto plazo. Entonces lo que vamos a hacer es pedir un crédito a largo plazo y vamos a refinanciar la deuda que está a corto plazo, ponerla a largo plazo, con el dinero que obtenemos. Así pues, hemos pedido un crédito a largo plazo de valor 30, entonces pagamos deuda a corto plazo por valor de 30 y ahora pasamos a tener deuda a largo plazo por valor de 30. Con lo cual, ya tenemos un fondo de maniobra positivo de 10. La refinanciación no resuelve el problema de la deuda, simplemente lo traslada en el tiempo. Si en el futuro voy a ser capaz de tener unos beneficios más grandes, etcétera, etcétera, y voy a tener que pagar y voy a poder pagar la deuda, pues entonces la refinanciación puede ser una buena solución. Ampliación de capital. La ampliación de capital consiste en pedir dinero a los socios. Con este dinero se pagará la deuda a corto plazo y la empresa será solvente. Por ejemplo, partimos de esta situación donde el pasivo corriente es de 50, el activo corriente es de 30, luego tenemos un fondo de maniobra negativo de menos 20 y la empresa es insolvente a corto plazo, no puede pagar sus deudas a corto plazo. Entonces lo que vamos a hacer es pedir dinero a los socios de tal manera que el patrimonio neto pasa de ser de 30 a ser 60. Con esa diferencia lo que hemos hecho es pagar pasivo a corto plazo por valor de 30, es decir, ingresamos fondos propios, capital por valor de 30 y con eso liquidamos 30 de deuda que teníamos a corto plazo. De esta manera el fondo de maniobra se me queda positivo en 10 y la empresa vuelve a ser solvente a corto plazo. Al realizar una ampliación de capital aumenta el patrimonio neto de la empresa y se reduce el pasivo. Concurso de acreedores. Un concurso de acreedores es un procedimiento jurídico mediante el cual la empresa declara que no puede pagar sus deudas. Un juez nombra a un administrador que se encargará de organizar y vender los activos de la empresa para saldar la deuda. No todos los acreedores tienen las mismas opciones de cobrar. La prioridad de pago será la siguiente. Primero, los salarios de los trabajadores. Después, cuestiones de royalties de propiedad intelectual, patentes, etc. También el dinero de la administración pública tiene prioridad. Después, temas de responsabilidad civil, por si ha habido algún accidente, hipotecas, arrendamientos, obligaciones y préstamos. Y luego ya, por último, irá el pago a los socios o relacionado con los socios. El concurso de acreedores frecuentemente acaba con la liquidación de la empresa y su cierre. Muchas gracias por ver este vídeo. ¿Tienes más vídeos relacionados con la valoración de las empresas, balances, cuentas, resultados en esta lista de reproducción que tienes aquí? Si te ha gustado, te agradecería que le dieras al me gusta y te puedes suscribir al canal para estar al tanto de las novedades. Nos vemos, chao, chao.